por unidad de longitud axial de la máquina, lambda sub CD minúscula, que es la que nos complicó en la ranura los otros días, en la cabeza de bobina los otros días y ahora en la cabeza de diente. Para calcular ese lambda sub CD minúscula hay dos alternativas. Que se trate de una máquina de polos salientes o de qué otra máquina, de polos entrantes. No. ¿Qué otra máquina? Si no es de polos salientes. ¿Eh? Sí. De rotor cilíndrico. ¿Qué es esta que intenté dibujar acá abajo? Quedó en suspenso. En la máquina de rotor cilíndrico no importa que la corriente sea máxima acá, sea máxima acá, sea máxima acá o sea máxima acá. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué elegíamos una u otra condición acá? ¿Porque teníamos el polo o teníamos la zona neutra? Limitación a que exista campo de dispersión frente al polo, campo de dispersión que se podía extender todo lo que quería en la zona neutra. ¿Qué pasa en la máquina de rotor cilíndrico? El entrehierro de esta es uniforme. ¿Podríamos suponer a la máquina como si tuviese todo polo igual que en la máquina de polo saliente? Sí, pero con una condición adicional. Recordar que en la máquina de rotor cilíndrico el entrehierro es mucho más grande que en una de polos salientes. ¿Por qué? El rotor de una máquina de polo saliente puede tener 14, 15, 16 metros de diámetro. El de una máquina de rotor cilíndrico no más de 1,5 metros de diámetro. ¿Por qué? A pesar de la diferencia de diámetro, vamos a tener mayor entrehierro en la de rotor cilíndrico que en la de polo saliente. 2 centímetros en una máquina de un rotor de 16 metros y 15 centímetros en una máquina de un rotor de 1,20 metros de diámetro. ¿Por qué era? Máquinas de rotor cilíndrico necesitamos sobredimensionar todo lo que es el sistema de refrigeración. Entonces se dejaban grandes entrehierros, más allá de que nos producen una elevada caída de tensión magnética, para que puedan circular grandes caudales de aire o de hidrógeno, si es refrigerada por hidrógeno, y evacúen desde el interior todo el calor que tiene, que se produzca. No solo por la gran cantidad de calor que se produce en función de que se trabaja con altas densidades de corriente y con altas inducciones, en la de rotor cilíndrico mucho más alta que en la de polo saliente, sino que como la de rotor cilíndrico es larga, el recorrido que tiene que seguir ese aire es muy largo. Si hacemos que sea muy finita la capa de aire que circula, se termina calentando demasiado el aire y termina refrigerando una parte y otra parte no. Entonces de esta manera permitimos que circule la mayor cantidad de flujo de aire o de hidrógeno. Por eso los mayores entrehierros. Entonces, el entrehierro es uniforme, pero al ser tan grande, se va a ver sometido siempre a un efecto parecido al de la zona neutra de los polos salientes. Matemáticamente, ¿cómo termina manifestándose esto? Para polos salientes, la permeancia de cabeza de diente por unidad de longitud axial es igual a 0,736 logaritmo en base de 10 de t sub 1 por pi sobre 2 a sub r más k sub cd. Una maravilla. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es t sub 1? No. T sub 1 es el paso de ranura. T sub 1 es esto. Si yo tomo el eje de una ranura y el eje de la ranura siguiente en centímetros, eso es T sub 1. O si tomo el centro de un diente y el centro del diente vecino, eso es T sub 1. Paso de ranura medido en centímetros. El paso polar es T sub P. Dividido 2 por A sub R. ¿Quién es A sub R? El ancho de la ranura, ¿en dónde? En la desembocadura. Si yo tengo una ranura abierta como esta, en el fondo el ancho se llamaba A y en la desembocadura se llamaba A sub R. A sub R es igual a A. Pero si tengo una ranura semicerrada, esto es A, que intervenía en un cálculo de la dispersión, y esto es A sub R, que ahí notoriamente son diferentes. ¿Y qué es K sub CD?
K sub CD es un coeficiente que hay que agregarle a la fórmula para que dé, que depende básicamente de la cantidad de ranuras por polo y por fase que tenga la máquina. Si yo tomo el ancho, el paso polar, veo cuántas ranuras hay ahí, son las ranuras por polo. Si las divido por la cantidad de fases que tiene la máquina, obtengo el Q minúscula. ¿Cuántas ranuras dentro de un polo tiene ocupada esta fase? Y varía de 0 a 1,1 para Q varía desde 0 a 1,1 para Q desde 0 a 8. Cuando Q minúscula, desde 1 a 8, no puede ser 0, perdón. 1 es un arrollamiento concentrado, no está distribuido. Cuando Q minúscula es 1 o 2, K sub CD es 0. Y a partir de ahí comienza a crecer hasta llegar a 1,1 cuando Q minúscula se hace igual a 8. Tiene que ver con la geometría del arrollamiento. Y después, para máquinas de rotor cilíndrico, lambda sub CD es igual a 5 delta sobre A sub R entre hierro dividido el ancho de ranura en la desembocadura, dividido 5 más 4 delta sobre A sub R. Lo que nos lleva a pensar que esto es extremadamente empírico, pero da resultados que reflejan la realidad de la máquina si se hacen mediciones. Conocido lambda sub CD minúscula, obtenemos lambda sub CD mayúscula, que no es ni más ni menos que simplemente la permeancia. A partir de conocer la permeancia, si la multiplicamos por la tensión magnética, nos da el flujo. Si a ese flujo lo introducimos dentro de la fórmula de cálculo de la fuerza electromotriz, tal cual lo hicimos los otros días para ranuras y cabeza de bobina, nos da fuerza electromotriz autoinducida. Y esa fuerza electromotriz autoinducida igual, recién dijimos, a una intensidad multiplicada, a la intensidad de carga multiplicada por la reactancia de dispersión. Entonces acá nos vamos a encontrar con que E sub CD, fuerza electromotriz autoinducida de cabeza de diente, va a ser igual a 12,6 mu sub 0 L y D N cuadrado frecuencia dividido P por Q por la corriente, donde E sub CD termina siendo igual a todo esto que tenemos acá, que es la reactancia de dispersión de cabeza de diente multiplicado por la corriente de carga. Y esta X sub CD es la que, sumada a la de ranura y a la de cabeza de bobina que escribimos hace un ratito, era la total. De la misma manera que la E sub CD sumada a la E sub R y a la E sub CB, que era la fuerza electromotriz de dispersión total que intervenía en los diagramas vectoriales que analizamos recién. Y con eso cerramos el capítulo de dispersión en las máquinas, dispersión de inducido en las máquinas sincrónicas. Es más que... ¿Pregunta? Me había quedado una duda por lo de... Bueno, pregunta. Total, no hay problema que le interrumpamos la filmación al compañero. No, en el rotor cilíndrico, que no pasaba en la dispersión... En el rotor cilíndrico tenemos una particularidad. El entrehierro es perfectamente uniforme, o a los fines que queremos nosotros lo podemos suponer perfectamente uniforme. Lo que nos llevaría a pensar que no existiría la posibilidad de que el campo, si la corriente se atrasa, se desfase o se adelanta, que se establezca en mucho más aire del que tenemos. No obstante eso, como el entrehierro siempre es más grande, termina siendo más parecido a un rotor, a un estator que tiene pura zona neutra al frente, más que 100% polo, digamos. El polo es uniforme en su dimensión, en su ancho, pero es mayor el entrehierro, entonces nos termina dando una solución intermedia. Por eso la diferente forma de calcular el lambda C. Calculado eso, cerramos el capítulo de la dispersión de inducido y recordamos esto. Estamos estudiando la máquina en carga ahora.
Habíamos estudiado la forma de los polos para poder asegurar que la inducción en el entrehierro fuese senoidal, o lo más senoidal posible. Por si no era lo suficientemente senoidal la onda de inducción, que se iba a mover a una velocidad constante y por ende nos iba a dar una variación de flujo senoidal, estudiamos la forma en que se construían los arrollamientos para seguir mejorando más la forma de onda y aprovechar mejor el hierro. Luego de eso vimos cómo trazábamos la característica de vacío una vez que la máquina estaba excitada, conecta y funcionando a velocidad nominal. La conectamos en carga y vimos para las diferentes condiciones de carga qué efecto nos produce la fuerza electromotriz de dispersión del inducido a causa de poner en carga la máquina. ¿Qué vamos a ir viendo? ¿Qué otras magnitudes aparecen en serie con nuestro circuito eléctrico para ver el comportamiento eléctrico de la máquina y ya no el magnético, porque lo magnético ya lo hemos visto? Entonces, electromagnéticamente aparece la dispersión. Y eléctricamente, ¿qué aparece? ¿Qué otra fuerza electromotriz, tensión o caída de tensión vamos a tener en el arrollamiento que se va a sumar a la fuerza electromotriz de vacío y a la ahora conocida de sub V? A ver, hacemos un grafiquito para ver si nos entendemos. Teníamos recién E sub 0, corriente, E sub V, La resistiva E prima. ¿Qué nos está faltando? Sabemos que el arrollamiento va a tener resistencia. Entonces va a aparecer una caída de tensión resistiva, en donde si nosotros estamos sumando fuerzas electromotrices, la fuerza electromotriz necesaria para compensar la caída de tensión resistiva va a ser igual en módulo, pero opuesta en sentido a la caída de tensión, porque una caída de tensión es I por R. La fuerza electromotriz necesaria para compensar un I por R tiene el mismo módulo, pero sentido contrario, y le vamos a llamar menos I por R. I por R está en fase con la corriente, menos I por R está en contrafase. Entonces, ¿qué quiere decir? En el extremo de E sub D va a aparecer un menos I por R, que es lo que nos va a llevar a algo que por el momento le vamos a apresurar el nombre. Si unimos el origen con el extremo de E sub 0, es la E sub 0 que teníamos en vacío. Con el extremo de E sub D es la fuerza electromotriz resultante, luego de la de vacío sumarle la de dispersión. Si unimos el origen con el extremo de I por R1, de I por R, ¿qué obtenemos? Una tensión que vectorialmente, luego de que le agreguemos algo más a nuestro diagrama, se va a llamar U sub F. ¿Qué es U sub F? Ya nos da la idea de que no es fuerza electromotriz, ya es tensión. Es la tensión a bornes de la máquina. ¿Por qué la llamamos U sub F? Porque es la tensión de fase de la máquina. Porque nosotros estamos estudiando una fase. Para diferenciarla más allá de que ustedes en el apunte van a encontrar en todos lados U sub B. El apunte en todos lados dice U sub B, y yo les voy a hacer hincapié en que para mí es U sub F. Tiene una explicación. Si ustedes en el examen me ponen U sub B, no hay ningún problema, está igual de bien. Mientras sepan decirme qué es U sub B para el gráfico que están haciendo. U sub B normalmente es tensión de bornes. U sub F nos refiere a tensión de una fase. ¿Qué puede pasar con la tensión de bornes según el conexionado que se hagan de las tres fases? Si es una máquina trifásica. Si está en triángulo, la tensión de bornes va a ser igual a la tensión de fase. Si está en estrella, la tensión de bornes va a ser raíz de 3 veces la tensión de fase. Y esto es tensión de fase que estamos calculando eléctricamente y electromagnéticamente. En los bornes, como la máquina está en estrella sin neutro accesible, porque nunca se opera con neutro en estas máquinas de potencia, pero sí en estrella para que no circule el tercer armónico, la tensión de bornes va a ser siempre un 73% más grande. Entonces por eso la diferenciamos. Cuando en un ejercicio le diga máquina trifásica conectada en estrella, tensión de bornes 13.200 voltios, esos 13.200 voltios no son este vector. Esa es la tensión compuesta entre dos fases. La tensión de fase es 13.200 dividido raíz de 3, 7.620. Tengan en cuenta eso. Por eso les hago hincapié desde acá para que no se les confunda en el práctico, más allá de que la apunte en todos lados diga U sub B. Si ustedes me ponen un sub B en el examen, digo, perfecto, la tensión a bornes de una fase. Para diferenciarlo por el tema de la conexión estrella. Entonces, ¿qué nos queda por calcular? ¿Cuánto vale este I por R? Y ahí viene nuestro análisis. Primero,
tenemos a ver cómo lo planteamos. Lo que para nosotros va a ser las pérdidas P sub Q1, pérdidas en el cobre del arrollamiento escatórico, se van a calcular como el número de fases de la máquina multiplicada por la resistencia R1 por la corriente al cuadrado. R1, resistencia efectiva en corriente alterna. Y esa resistencia es la que nosotros queremos determinar. Si desde ya me está diciendo que es efectiva en corriente alterna, ¿será la que yo puedo medir con un puente a bornes de una fase? ¿Qué resistencia voy a medir con un puente a bornes de una fase? Un puente de Whitson. Un puente de Whitson, por supuesto. Sí. No, es que no lo vamos a poder medir con un multímetro porque no nos va a dar nada en una máquina potente. Con un puente de Whitson o un puente. Exactamente, el apropiado para el valor de resistencia con el que vamos a trabajar. Esa va a ser la resistencia del cobre en corriente continua. Y sumado a eso, si la máquina está fría, va a ser con el enrollamiento en frío. Recordemos que nosotros acá trabajamos con temperatura de 70 a 75 grados, en donde la resistividad del cobre pasa de 0,0167 a 0,0215 más o menos. Entonces, primero, vamos a tener, para llegar a esa resistencia, una resistencia en el cobre que va a ser igual a la resistencia del cobre en caliente por la longitud L1 del arrollamiento dividido la sección S1. ¿Cómo se calcula la longitud L1? N' por L1 minúscula, donde N' es igual a 2 por P por Q por NB. ¿Qué es P por Q por NB? ¿Se acuerdan que era P por Q por NB? Era N. ¿Quién es N? ¿Se acuerdan cuando vimos esta fuerza electromotriz E sub 0 igual a 4,44, psita, F, N, phi sub 0? ¿Quién diablos es N? El número de espiras. ¿El número de espiras de quién? De la fase. ¿Por qué entonces está ahí el N multiplicando por cantidad de fases allá? Porque acá estamos calculando pérdidas. Y las pérdidas de una máquina son la suma de la fase A más la suma de la fase B más la suma de la fase C. O sea, esta es la resistencia que me va a dar pérdidas por corriente de carga en una fase. Pero la máquina tiene, si es monofásica, M va a ser igual a 1. Y está resuelto. Si es trifásica, M va a ser igual a 3. Y si usted que quiere desarrollar las máquinas hexafásicas porque no le importa lo caro, le gusta lo eficiente, va a ser multiplicado por 6. Entonces por eso aparece en las pérdidas y el 3. Acá estamos calculando resistencia solamente. Entonces, N es el número de espiras. P por Q por NB. ¿Por qué por 2? Porque N' es la cantidad de lados activos de cada espira. Tiene 2 lados. Y esta longitud L1, que va multiplicada por el N' y por 2, esperen, acá no, el N' no, el 2 no va allá arriba. Porque el 2 está calculando N'. Si no, estamos multiplicando, nos va a dar el doble de resistencia. Lo que nos queda por determinar cuánto vale ese L1 minúscula. Y ese L1 minúscula es básicamente, si nosotros consideramos una bobina de NB espiras, es la longitud que tiene uno de los lados activos más una de las cabezas de bobina A y B es el L1 minúsculo.
¿Por qué no considero el otro A y el otro B que tengo en la cabeza anterior? Porque es el que surge de multiplicar acá por 2. Entonces, ese A más B es igual a la longitud real geométrica que tiene el inducido de la máquina más 1,8 a 2,4 por T sub P, por el paso polar en centímetros, o en unidad de longitud básicamente en la que estemos trabajando. Nosotros en la máquina trabajamos normalmente para los cálculos eléctricos y magnéticos con L y D. ¿Quién era L y D? La longitud ideal, que se correspondía con cómo se conformaba el campo magnético producido por el inducido por el inductor. Acá estamos hablando de la longitud geométrica, física. No importa que tenga canales de aire, no importa que tenga flujo que salga por un lado o por el otro. Es qué longitud va a tener el conductor dentro de la ranura de la máquina. De esta manera tenemos L1, conocido L1 y 2P por Q por NB, calculamos la longitud real del arrollamiento inducido, conocida la sección, esa longitud y la resistividad en caliente, tenemos la resistencia del cobre. Por ende, podemos calcular las pérdidas que tendríamos en la máquina si esa fuese la corriente, la resistencia. Y ahí hablamos de lo que son vamos a hablar de P sub Q1. Vamos a calcular la misma que teníamos recién allá, pero vamos a ver de dónde vamos a sacar el valor de R1. Va a ser igual a M1 por R sub Q, la resistencia del cobre en caliente, en corriente continua, por la corriente al cuadrado, más algo que se llaman las pérdidas adicionales. ¿Qué son las pérdidas adicionales? Esas que describimos recién cuando estudiamos la dispersión. El incremento de resistencia causado por el efecto pelicular sobre los conductores, que es directamente un incremento de resistencia, entonces interviene de manera directamente proporcional a las pérdidas, más el efecto de las pérdidas en el hierro producido por la dispersión en el hierro que rodea la ranura, que es una pérdida magnética. ¿Pero por qué la introducimos en la resistencia? Porque en la realidad esas pérdidas, dijimos, son proporcionales a la inducción al cuadrado. La inducción es proporcional a la corriente de carga, la inducción de dispersión. Entonces, inducción al cuadrado es proporcional a la corriente al cuadrado. Pérdidas en el hierro proporcional a la corriente al cuadrado. Como acá estamos calculando una pérdida en función de las corrientes al cuadrado, a esas pérdidas del hierro se las sumamos a la resistencia, como si fuesen un incremento de resistencia. Y ahí sí vamos a decir que entonces P sub Q1, que lo habíamos planteado hipotéticamente de esta manera, sin conocer cuánto vale R1, vamos a decir entonces que M por R1 por I al cuadrado es igual a M por R sub Q, que esta resistencia, ahí vamos a hacer una aclaración. A esta resistencia R sub Q la podemos calcular o la podemos medir. Si yo la mido con un puente de Wheatstone, con un puente de Kelvin, obtengo esa resistencia en corriente continua, que cuando mucho la obtendré en frío y tengo que adaptarla a caliente en función de la relación de resistividades. Entonces, a esta resistencia la calculo. A estas pérdidas adicionales vamos a ver de dónde las sacamos. Pero de la suma de las pérdidas en la resistencia en cobre en caliente, en continua, más las pérdidas adicionales, puedo obtener las pérdidas reales, efectivas. Y si desde acá despejamos R1, aquí es igual a R1. A M, R sub Q, I cuadrado, más pérdidas adicionales, dividido M por I cuadrado. Resistencia efectiva en corriente alterna. Sé cómo obtener R sub Q, conozco M, mido corriente. ¿Qué me falta? Saber cómo determino pérdidas adicionales. ¿Se acuerdan cuando vimos en la segunda clase una secuencia de proyecciones en donde veíamos la forma constructiva de la máquina de polo saliente, la máquina de rotor cilíndrico? Y después vimos un cuadrito comparativo en donde veíamos que las máquinas de rotor cilíndrico normalmente trabajan con capas de corriente o densidades de corriente mucho más grandes que las de polo saliente, lo que nos permitía decir que las máquinas de rotor cilíndrico trabajan con
mayor carga eléctrica. Y a su vez trabajaban con mayores inducciones, o sea, trabajan con mayor carga magnética también. Como las pérdidas son proporcionales a la corriente al cuadrado y a la inducción al cuadrado, una máquina de rotor cilíndrico trabaja con índices de pérdida mucho más altos. Y esas pérdidas adicionales se pueden calcular o estimar para máquinas de polos salientes 0,6% de la potencia nominal de la máquina, suponiendo que la máquina esté trabajando a plena carga. Si la máquina está trabajando a un 50% de carga porque no la puse a full, será el 0,6 de la potencia nominal de la potencia a la que esté trabajando en ese momento. Y si la máquina es de rotor cilíndrico, esas pérdidas adicionales son el 1,5% de la potencia nominal o de trabajo. A máquinas de igual potencia, de polo saliente o de rotor cilíndrico, 1,5 es más del doble que 0,6. ¿A qué nos lleva eso? A que en una máquina de polo saliente la resistencia R1 efectiva en corriente alterna puede llegar a ser hasta 2 veces la resistencia en el cobre en caliente. En la de rotor cilíndrico puede llegar a ser hasta 4 veces la resistencia en el cobre. Entonces, si valía 0,5 ohm en corriente continua en caliente, al pasar a alterna, en polo saliente llegaría a 1 y en rotor cilíndrico llegaría a 2 ohm, 4 veces más. A la hora de calcular esta caída de tensión, no es lo mismo tener un valor que el doble o que el cuádruple. El efecto no es despreciable, digamos. ¿Dudas respecto de esto? Miren que ustedes me dejan seguir hablando y si siguen no leyendo les voy a sacar ventaja y no sé qué vamos a hacer para el parcial. Estoy pensando en que es cierto lo que me plantean los otros profesores de que no lo tengo que hacer opcional el parcial teórico. ¿Se acuerdan que yo les dije que el parcial teórico es solo para el que quiere promocionar la materia? Por ende, el día de... Y se lo pongo de antemano. Acá habría un vector más antes de la caída de la fuerza electromotriz de dispersión, que sería la fuerza electromotriz de reacción de inducido, que es lo que vamos a estudiar ahora. La reacción de inducido equivalente a la máquina de polo saliente, pero que acá autoinduce fuerza electromotriz porque es un campo de corriente alterna. Lo que nos llevaría a que entonces la fuerza electromotriz de sub 0 en realidad estaría en esta posición que tenemos acá, que ahora le vamos a llamar segunda, pero después para diferenciarlo de la E sub 0 que pusimos antes y de la E sub prima que ya habíamos puesto. En la realidad esta sería la E sub 0, que descontada la E sub I nos da una fuerza electromotriz E, que descontada la E sub D y la I por R1 nos da la U sub F. Pero no importa, ya vamos a tener tiempo de estudiar correctamente el diagrama vectorial. Estos eran simplemente orientativos. Pero acá hay algo más que importante. Si en realidad la fuerza electromotriz de vacíos es, según esta que dibujamos acá, la máquina estaba con carga en fase con la posición de sub 0. No, estaba en fase con esta posición de sub 0 original, pero que no sería la fuerza electromotriz real de vacío de la máquina. O sea, vemos que en realidad es más complicada. En realidad, entonces, acá habría un desfasaje con respecto a la FEM de vacío. Pero esa carga es inductiva. Estamos adelantando cuestiones al fin de hacerlos pensar. Antes dijimos, corriente en fase con esta FEM sub 0. Resulta que esa no es la FEM de vacío, la de vacío es esta. Entonces, la corriente está trazada. Si esa corriente está trazada respecto a esa FEM segunda que pusimos ahora, que sería la real de vacío, ¿está con carga inductiva esa máquina? No. ¿Qué tipo de carga tiene? Bueno, es resistiva, pero... ¿Es resistiva? Porque la corriente A mí ilusionó. Yo ya estaba juntando los labios para decir brillante y no. Me dijo que es resistiva y no. Cuando yo mido en los bordes de una máquina la tensión y corriente para saber si está en fase o no está en fase, ¿contra qué tensión la estoy midiendo? Con la tensión de Bornes. ¿Cuál es la tensión de Bornes? La tensión U sub F. ¿Cuál es el ángulo que tengo entre U sub F e I? Este. ¿Con qué condición de carga está funcionando la máquina? Capacitiva. Para que la corriente esté ahí es capacitiva en realidad.
El uso F, cuando lo dibujamos, no teníamos en cuenta esto del E' segunda. Pero ahora lo hemos considerado. Y si vamos al caso, sin tener en cuenta esto, una corriente en fase con esta de sub 0, si la U sub F está a la derecha, seguía siendo tan capacitiva como lo es ahora. Eso no cambió. Sí. Nosotros decíamos, corriente en fase con la FM sub 0, ¿eso es carga resistiva? No, en realidad es carga capacitiva. Porque para que la corriente esté en fase con E sub 0, nosotros tenemos que hacer que la carga sea tan capacitiva como para compensar la propia reactancia inductiva de la máquina. Porque la máquina es inductiva por naturaleza, es un arrollamiento del núcleo de hierro. Hay que compensar ese efecto para recién ahí poner una carga en fase con la posición de sub 0. Por eso cuando hablemos en fase o no fase de ahora en adelante va a ser en fase o no fase con U sub F, que es la tensión real de la máquina, que es la que impulsa corrientes en el exterior. Pero hay tiempo para eso. Vamos a hacer un análisis. Un análisis matemático extremadamente aburrido, pero que vamos a tratar de verlo de manera simplificada para antes de entrar a ver la composición gráfica de la onda de reacción de inducido, ver matemáticamente de dónde sale. Si logramos que hoy entiendan esto, que es complejo y aburrido, ni se imaginen lo de la semana que viene, que no va a ser tan complejo y que va a ser menos aburrido. Por eso arrancamos desde el lado más difícil. Pero para no perder demasiado tiempo, porque total ustedes en el apunte al desarrollo lo tienen perfectamente detallado paso a paso, y está, si me permite, les digo dónde. Perdón, lo de relación de resistencia efectiva, ¿encontraron dónde estaba? Página 139 era. Está descolocado en el apunte y por eso lo dimos ahora para que quede en consonancia con lo de recién. Esto que vamos a ver ahora del análisis matemático es el que inicia en la página 100. Y después la semana que viene retrocedemos un par de páginas para ver el análisis gráfico. Lo que queremos demostrar es que el campo magnético producido por la corriente de inducción es una onda viajera. ¿Qué es una onda viajera? Una onda viajera es esto. Más aún, una onda senoidal viajera. Es una magnitud que espacialmente, no en el tiempo, espacialmente tiene una distribución senoidal, si la suponemos senoidal. ¿Qué quiere decir? Yo me paro en este lugar y digo, la inducción es cero. Me paro en este lugar y digo, la inducción es máxima y es positiva. 90 grados de la onda más tarde es nuevamente cero, 90 grados más tarde es máxima y es negativa. Siempre mantiene ese valor, pero ¿qué implica que es viajera? Yo puedo agarrar y poner acá un imán natural o no natural, pero permanente, que me dé un polo norte y darle una forma al